23 de marzo de 2014. Hoy se cumplen 40 años de los sucesos de Vitoria. Queremos utilizar esta sesión a modo de homenaje a los 5 compañeros que dejaron su vida aquel día en Vitoria. Asimismo, también queremos homenajear con esa sesión a todas aquellas personas que lucharon durante la transición y especialmente a aquellas que todavía hoy lo siguen haciendo. Hola, bienvenidos a la tercera sesión de la Universidad del Barrio. Voló, voló, Carrero voló, memoria popular y amnesia oficial de un magnicidio en la transición. Esta tarde estamos parte de un equipo de investigación del proyecto Cartografía de Culturas Radicales. Está localizado en la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, aunque nos falta Pablo, pero que ya la conocisteis la semana pasada, también tenemos a François Pallier, Ariel Jerez, que estuvo presentando la primera sesión aquí, Enrique Maestu, Marina Montoto y yo, que soy Lidia Ramos. Entonces, el proyecto de cartografía de culturas radicales nació con el propósito de dar cuenta, de mapear los espacios de las culturas radicales desde el año 56 hasta el 15M, post-15M. Entonces, por ello trabajamos la memoria, la transición y en este caso, por eso estamos aquí, porque el tema de Carrero lo estuvimos desarrollando en su momento. Bueno, se van a repartir unas fichas para que los militantes y activistas que hayan participado alguna vez en estas culturas puedan colaborar con nosotros en el proyecto, a modo de presentarnos sus testimonios y sus relatos. Luego, aparte, si alguien está interesado en ser voluntario o también participar como investigador en el proyecto, pues solo tenéis que preguntar. Las fichas son las que se están repartiendo nuestros compañeros. En la primera parte tenéis una pequeña introducción de lo que es el seminario y en la otra parte tenéis una pequeña ficha biográfica que podéis rellenar si consideráis que seguro que tenéis mucho que contarnos, porque justamente estamos un poco recuperando todos aquellos relatos y aquellos testimonios de la transición que no nos han contado, ¿no? Bueno, como Lidia ya muy bien ha introducido, hace escasamente un año empezamos este proyecto de investigación en donde partimos de la carencia absoluta y de la ausencia de perspectivas críticas a la hora de analizar movimientos sociales y también desde la ausencia del objeto de investigación de culturas radicales en el Estado español, cosa que en otras realidades europeas no pasa, ¿no? Y bueno, empezando a trabajar sobre eso, nos topamos enseguida con dos cosas. Uno, con el relato oral y con la propia memoria y el testimonio, y otro con la transición española. Y claro, pues de ahí un poco venimos reflexionando para esta sesión. Pero bueno, en realidad esta sesión se empieza un poco a concebir a raíz de una pequeña visita que nos hacen unos investigadores alemanes en julio del año pasado, que vienen justamente tienen la intención de hacer un taller sobre memoria colectiva del atentado de Carrero Blanco. Vinieron 2 investigadores y 6 estudiantes, y al realizar la sesión, que la hicimos en julio del año pasado, nos dimos cuenta enseguida que ellos trabajaban la memoria de Carrero desde una perspectiva completamente diferente a la que podemos encontrar aquí, y de que además habían un montón de cosas que nosotros no sabíamos. Y bueno, eso nos chocó tanto y nos llamó poderosamente la atención como para empezar a reflexionar conjuntamente sobre ese hecho. Y
bueno, un poco la reflexión colectiva que nos vamos a volcar hoy nosotros y nosotras aquí, pues viene un poco a partir de eso. Esta sesión la queremos un poco realizar como una especie como de ejercicio terapéutico o algo parecido. En realidad, un poco, muchas de nosotras ya estamos experimentando toda la propia Universidad del Barrio como una terapia colectiva, sobre todo la gente de más generación. Pero bueno, hoy queríamos hacerlo más explícito, ¿no? Sobre todo porque aunque aquí venimos evidentemente a intercambiar conocimiento, testimonios y memoria y a aprender, hay una parte fundamental de todo el proceso que queremos trabajar aquí, que es la reconciliación de una memoria perdida, de una memoria amputada o de una memoria sobre todo incómoda de la transición y de los hechos que formaban parte de ella, ¿no? Cosas, por ejemplo, que no sabemos, que no recordamos o que no hemos podido o no hemos querido en un ejercicio de autocensura recordar durante mucho tiempo, es un poco lo que queremos volcar hoy. En esta sesión vamos a trabajar sobre quién fue Carrero, sobre por qué se le mató, sobre qué significó y sobre todo sobre cómo se nos ha contado o nos lo hemos relatado. Para ello teníamos hoy el pequeño texto de Pablo que lo subimos en la web ya la semana pasada, y os pedimos un pequeño ejercicio de memoria en donde os pedíamos un poco que sin chuletas y sin mirar nada en internet, recordasteis un poco pues quién era Carrero y qué recordabais del atentado, ¿no? Volviendo un poco al tema de la terapia, habíamos pensado cómo articular esta sesión y se nos había ocurrido un poco pues trabajarlo un poco desde la propia estructura de las terapias, en este caso un poco más psicoanalítica a lo mejor. Considerábamos que bueno, la terapia puede tener 3 pasos fundamentales. El primero sería reconocer el síntoma. A ti te duele algo, tienes ansiedad, tienes depresión, no puedes dormir, bueno, eso es un síntoma. En este caso lo que nos interesaba era trabajar la memoria y a lo mejor sobre todo la no memoria como un síntoma. La no memoria evidentemente de Carrero y del atentado. Esto lo vamos a ver sobre todo en unos minutos, en un pequeño ejercicio que os vamos a hacer y en un vídeo. El segundo momento fundamental de una terapia es, ya visto el síntoma, analizar el problema. El problema nunca es el síntoma, evidentemente. Está más adentro, es más profundo, es más complicado y bueno, hay que meterse como un poco un cirujano a investigar. En este caso lo que nos interesa y el problema de fondo es ¿por qué tenemos esa memoria de Carrero y no otra? ¿Por qué? ¿Cómo nos la han contado? ¿Cómo la hemos vivido? ¿O cómo nos la hemos relatado y nos la han relatado? Lo que intentaremos hacer será entonces dar cuenta del marco político, social e histórico del atentado de Carrero y sobre todo de la reconstrucción y la reproducción de su relato a lo largo de todos estos años. El tercer paso de la terapia, que es el último y que es el más sencillo y a la vez el más difícil siempre, es el de asumir ese problema o esa realidad o ese hecho del pasado, recolocándolo en una nueva construcción de la memoria. En ese sentido, lo que nosotros queremos y el objetivo final de esta sesión, y la queríamos hacer con todos vosotros y todas vosotras, es recolocar el atentado de Carrero donde siempre tuvo que estar, que es en el imaginario colectivo. Esperamos una sesión participativa, más que las demás, porque sobre todo vamos a intentar partir de vuestra memoria y de vuestros testimonios. Para ello, vamos a empezar con un pequeñito juego, a ver si me sale, porque espero que no hayáis hecho muchos deberes y no hayáis leído sobre Carrero todo lo que no sabéis hasta ahora. ¿Cómo cojo esto? No, gracias. Vale, necesito 2 personas del público que tengan 34 años o menos, es decir, que hayan nacido en el 80 o para arriba. No seáis tímidos, Uno por aquí, muy bien. Vale, te voy a hacer unas preguntas y tú respondes sin miedo, ¿vale? Esto no es un examen, ¿vale? Por cierto. Primero es, ¿sabes qué cargo ocupaba Carrero en el momento de su muerte? Presidente del gobierno, algo parecido. ¿Qué relación tenía Carrero con Franco? Era parte digamos, del sistema franquista, pero la verdad es que no sé si eran amigos o... ¿Y qué sabrías decirme más de la relación más general entre
entre Carrero y el propio régimen franquista o la élite franquista? Pues la verdad es que no mucho. Creo que he oído alguna vez que ponerle a él fue como un intento de intentar perpetuar las cosas, pero la verdad es que no tengo ni idea si es verdad, si es mentira o qué. Vale, muy bien. ¿Y qué sabes del atentado? Pues básicamente que un coche salió volando y se metió, eso me lo ha contado mi abuela, se metió en un claustro de un convento, y luego yo siempre me acuerdo de lo que me contaba mi abuela, que mi tío era pequeño y llegó corriendo a casa y dijo que se ha muerto el carnero, que no me lo Muy bien, muchas gracias. Perfecto, es perfecto. A ver, ¿alguien más? ¿Un joven o una jovenzuela? Venga. Solito una chica mejor, así hacemos un poco el tema más. ¿Sí? Bueno. Yo no voy aquí a intimidar a nadie. Venga, si son esas mismas preguntas, no van a ser nuevas. O sea, ¿sabéis las preguntas del examen ya? Tenemos mucho que contaros. Si no, bueno, pues chico. Sí, me da igual. Se les obliga. Tú no vales, Juan Carlos, tú no vales. Bueno, te voy a hacer las preguntas personales. ¿Qué cargo ocupaba Carrero cuando le mataron? Presidente del gobierno. ¿Qué relación tenía con Franco? Creo que era como su ojito derecho, pero no lo sé. ¿Y qué relación tenía más la figura de Carrero en el régimen franquista y en la élite de franquista? Sinceramente, no lo sé. ¿Y qué sabes del atentado? Pues lo mismo, o sea, no es lo mismo, no. Pero las típicas imágenes del coche volando y que puede que lo hizo ETA, puede que lo hiciera ETA, no lo sé. Vale, muy bien. Vale, pues han invitado a dos personas que durante la transición tenían entre 15 y 30 años. A ver, muy bien. Las preguntas son las mismas, si quieres ya tú. No, Que las preguntas. Venga. ¿Qué cargo ocupaba Carrero Blanco cuando le mataron? presidente del gobierno. Esto es mini punto para no. ¿Qué relación tenía con Franco? Pues como ha dicho la compañera, era prácticamente el que iba a heredar el cargo, excepto se había nombrado a Juan Carlos, pero vamos, que él, en caso de que Juan Carlos no estuviera como rey, él iba a ser uno de los sucesores. O por lo menos uno de los sucesores, Juan Carlos, pero del fin. Vale, muy bien. ¿Y la relación entre el régimen, las diferentes familias, la franquista y Carrero? Pues estaba muy ligada. Lo que pasa es que Carrero Blanco todavía era más afín a los principios del movimiento del 18 de julio del 33. ¿Y del atentado qué recuerdo? Pues recuerdo que mi padre trabajaba muy cerca, en el hotel, bueno, no me acuerdo, estaba muy cerca y yo en aquel entonces ya estaba trabajando. Recuerdo que mi madre estaba muy nerviosa, mi padre también, porque vio toda la movida, escuchó cerca el estallido de la bomba, las ambulancias, los bomberos, toda la parafernalia. Y mucha incertidumbre. Sí que recuerdo que había mucha incertidumbre porque el personaje era muy gordo. Era un pez gordo. Gracias. ¿Y otra más? ¿Otro más? No sé si estoy en la franja de... Estás perfecta. ¿Cuál era el cargo de Carrero en el momento de...? Presidente del gobierno. Vale, ponte la gracias. Era presidente del gobierno, le había nombrado Franco, que había sido hasta ese momento el presidente del gobierno. Perfecto. ¿Y qué relación tenía con Franco? Pues eran amiguísimos. Era una relación un poco rara. Este era como que adoraba al otro, ¿sabes? ¿Quién adoraba a quién? El Carrero era como que adoraba a los jefes. Y bueno, no, tenían que habían sido íntimos compañeros de armas, compañeros de sublevación, copartícipes en todo tipo de crímenes de guerra, y entonces tenían un pasado en común. Y le nombró presidente al tiempo prácticamente que nombra, después, nombra jefe del Estado o sucesor en la jefatura del Estado a Juan Carlos y nombra presidente. ¿Oíste ahí? Y nombra presidente a este individuo.
y la relación entre Carrero y el propio régimen o las familias o la élite franquista? Pues que yo sepa, Carrero era de los más, de lo mejor del régimen, es decir, de lo más integrista, de lo que llamaban el búnker en aquel entonces. Los menos proclives al pacto, los menos proclives a la evolución del sistema, tipo Blas Piñar, un régimen del 18 de julio, todo eso. ¿Y qué recuerdas del atentado? ¿Dónde estabas? ¿Dónde te pilló? Lo que yo recuerdo personalmente, yo estaba dando clase en una academia en la Puerta del Sol, que se llamaba el Centro de Instrucción Comercial e Industrial, fíjate tú. Y entonces era el día que daban las vacaciones de Navidad. Y salí con los alumnos de COU a celebrarlo. Y en la calle nos paró la policía, porque existía una ley que ahora volverá a existir, que ir 4 o 5 españoles juntos no se podía, que era, pues eso, como si fuera desorden público, ¿no? Y estaban muy nerviosos, estaba la calle por la zona de la Puerta del Sol llena de policía, pero claro, no había móviles ni había nada. Hasta que no volví a casa no me enteré. En aquel entonces yo vivía en Carabanchel, que era un barrio donde había mucho asociacionismo y bastante jaleo, y yo te digo que fue un alegrón, que estaban los bares a tope. Vale, muchas gracias. Vale, habéis hecho un poco los deberes, pero me salen las cuentas. Tenía una preparación de si el juego me salía o si no, más o menos me ha salido. A ver, lo que queríamos un poco hacerlo vivo es que no hay una transmisión intergeneracional del atentado de Carrero. Y si hay una transmisión, tiene muchísimas interferencias. Es como cuando éramos pequeños y pequeñas y jugábamos al juego del teléfono escacharrado, que nos sentábamos en círculo y uno decía muy bajito y corriendo una palabra al otro hasta que el círculo se cerraba y esa persona lo decía en voz alta y todos nos reíamos porque no tenía nada que ver. Pues en el relato del atentado de Carrero hay algo un poco parecido. Para ver más este síntoma, que es un poco lo que contábamos antes de la terapia, vamos a ver un pequeño vídeo que organizan, bueno, que producen para no me acuerdo cuál era, creo que era la temporada 7, en la serie de Cuéntame, hacen un especial sobre el atentado de Carrero y van a Callao y bueno, preguntan a la gente qué saben de Carrero. Y entonces pues esto es lo que nos encontramos. Tenemos o sea, que alguien pueda decir en este país que Carrero Blanco fuese el primer presidente de la democracia o que muriese en una protesta, creo que señala, expresa de manera brutal, casi como una bofetada, el síntoma que queríamos dar. No hay memoria transmitida del atentado de Carrero. No hay lugar en el relato oficial de la transición, ni en gran parte de la literatura académica, ni en gran parte de la memoria oral de la sociedad civil. ¿Os imagináis a gente no sabiendo muy bien quién es Suárez o quién es el rey, o diciendo que Tejero ayudó a imponer la democracia en este país? O sea, pues no, nosotros tampoco. Entonces, bueno, de ahí va un poco el síntoma. Otra manera de ver este síntoma es a través de un poco lo que nos ha quedado, que son los chistes o las viñetas cómicas, que lo va a hacer Lidia. Bueno, pues el humor gráfico que ha quedado, en realidad, sobre Carrero Blanco, lo que podremos ver ha sido básicamente la actualidad. Aquí tenemos, por ejemplo, este de Welling. Esto lo hizo El Mundo Today hace 2 años. Porque claro, Carrero es más conocido por sus virtudes en las aerolíneas que también por su carrera espacial. Ahora hay que contrastar. La búsqueda fue bastante difícil porque en los años 70 esto no se publicaba. ¿No sabéis lo que se decía también a consecuencia del chiste? Que Manolo Escobar encontró por fin a su carro y perdió al Carrero. Eso ocurría, ¿eh? Sí, sí.
Hace poco salió una viñeta, salían dos niños mirando hacia arriba, decía, señor Carrero, ¿puede traernos el balón de vuelta? Sí, como esas últimamente ha habido varias. Estas viñetas, sin embargo, son de un TVO del año 76. Se hizo en País Vasco y bueno, a ver si lo pudiéramos ampliar un poquillo más. Me está pidiendo... Pero, no sé. Bueno, aquí tenemos la fabulosa operación, ¿no? La pena de los documentos que tenemos es que solo tenemos la primera página y la última, porque el chaval que lo archivaba todo no tenía mucho momento de encontrar todo el material, así que... Pero bueno. Nada, esto es lo que hay. Poco más. En los fanzines tampoco se encontró. Apenas. Y luego este último también lo vamos a ver porque es una buena representación gráfica de lo que es la operación número 1. Del comando Chiquilla. Este es del 76 también. Así que bueno, sería bonito recuperarlo. Luego ya este último, que era el que os comentaba, la última parte del TVO, que ahí al final ya tenemos a nuestro querido Francisco Franco. Y termina. La razón de poner ahora las viñetas es demostrar que cuando algo se reprime sale por algún lado. Pero en este caso ha salido de una transmisión como casi de grafitis, ¿no? Como cuando se ponía lo de arriba Franco tan alto como Carrero Blanco. Y en este tipo de viñetas, por lo que sí hay una cierta memoria, pero la vemos como muy... está como cogida, ¿no? En unos momentos y muchos de los que al final hemos podido encontrar desde de la actualidad. Eso nos decía mucho, ¿no? Viendo ya un poco el síntoma, que creo que ya hemos entendido, no hay una transmisión internacional del atentado de Carrero y si ahí tiene muchas interferencias, queríamos un poco meternos en faena, que era analizar el problema. ¿Por qué tenemos esta memoria y esa tan poca memoria sobre el atentado de Carrero? Para ello, yo lo que voy a hacer ahora es realizar un pequeño ejercicio como de crítica cultural, lo vamos a hacer entre todos y todas, y lo que vamos a ver es de los productos audiovisuales, películas, series, documentales, cuál es el abordaje que se le da a la figura de Carrero y al atentado. Para ello vamos a ver 4 piezas, vamos a ir con la primera es la miniserie que se llamó El asesinato de Carrero Blanco, que hace Radio Televisión Española, sí, con subvención pública, es la pública, en el año 2007 o 2009, pero que no saca el PSOE hasta que el PP sí lo saca en diciembre del 2012, y en donde, son 2 mini capítulos y lo que hemos recuperado aquí, que nos queríamos que reflexionásemos todas juntas, es el tratamiento solo la figura de Carrero. Vamos a ver unos pequeños sketches de él para ver un poco qué pensáis. Una intervención en la que vamos a resumir un poco los 5 o 6 puntos que trabaja Pablo en el artículo que hemos colgado en la página web. Este es un artículo que va a ir en un libro que están proyectando para sacar en breve los investigadores alemanes que comentamos hace poco, sobre este impacto del atentado en la opinión pública española, que a mí me parece importante destacar
que ellos venían como muy con una reflexión un tanto curiosa de cómo era esta percepción en España, en la medida en que en Alemania digamos, todos los intentos de asesinatos que hubo de Hitler y de su entorno son parte de las conmemoraciones que se hace en Alemania como parte de, digamos, de la resistencia al fascismo, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que el artículo de Pablo es la verdad un texto, por supuesto que valiente intelectualmente, en la medida en que sienta una reflexión sobre cómo se ha ido construyendo la narrativa de la transición española y el lugar que en ella ha ocupado este magnicidio como un preludio incómodo que se va a ir digamos, definiendo posteriormente y que incluso pues él va rastreando varios documentos sobre los que va trabajando, entre ellos el propio, digamos, este relato oficial que cristaliza en este documental de Victoria Prego, en el que llega a ser calificado de un acontecimiento innecesario, ¿no? Evidentemente esto es una interpretación ex post, es decir, posterior, que se va a ir construyendo en ese relato y que Pablo un poco teoriza la idea de contrafáctico, es decir, esta manera de pensar la historia de que ¿qué hubiese pasado si? ¿No? Aquí es increíble que esto ha funcionado como un contrafáctico invertido, es decir, que en buena medida todo el relato histórico que se ha construido ha sido como si esto no hubiese sucedido, ¿no? Y que desde este punto de vista es una construcción histórica basada más en el desconocer este acto que sí sucedió y que obviamente tuvo una serie de consecuencias muy importantes en la que los historiadores y las ciencias sociales hasta ahora hemos evitado pensar y mayoritariamente el pensamiento hegemónico se ha acomodado a una perspectiva de condena moral, evidentemente facilitada posteriormente por la trayectoria de la estrategia armada que ETA sigue ya durante la democracia, pero que yo creo que hay una frase que recoge Pablo del propio Javier Tussell que creo que es muy significativa cuando dice que de un crimen político no puede derivarse ninguna consecuencia positiva, ¿no? Dentro de esa revisión que va haciendo Pablo digamos, de la producción historiográfica y posteriormente ya veremos cómo entra un poco la producción en las ciencias sociales, una primera cuestión que rescata es de este ninguneo para la argumentación de ese relato de la transición española, es la propia periodización, ¿no? La periodización no es solo una herramienta metodológica, sino que es un elemento narrativo fundamental del poder saber que crea la historia, ¿no? Es decir, que el acontecimiento que implica la eliminación de este sucesor natural del dictador más sangriento que hemos tenido en la historia moderna española hace que todos estos estudios que quede alojado en esta narrativa como un antecedente de la transición, que sufra diversos desplazamientos en los argumentos que manejan los historiadores, dándole una localización indefinida frente a otra serie de fechas que sí son consideradas fundamentales para articular esa periodización de todo este momento de cambio político, ¿no?
Una segunda cuestión que plantea Pablo es en relación a la variación de ese relato a lo largo de los 30 años de democracia, en la medida en que la estrategia un poco de desmemoria programada implicó tener que saltar determinados momentos claves donde tanto autores intelectuales como actores del proceso político se pronunciaron sobre este acontecimiento, incluso llegándolo a considerar como un punto de inflexión. En esta consideración clave, sobre todo participan los autores más vinculados al viejo régimen. El propio López Rodó plantea que la desaparición de Carrero es el fin del régimen del 18 de julio. Un monárquico moderado de la oposición como era José María Leiza, en una entrevista en Le Monde, llega a decir que la desaparición de Carrero Blanco le acortó la vida a la dictadura por lo menos 5 años, e incluso en un libro de Juan Luis Cebrián de mediados de los años 90 llega a considerar que Carrero era en muchos aspectos incluso más importante que el propio dictador, cuya eliminación cumplió el destino histórico de eliminar cualquier continuismo franquista. Por el otro lado, es decir, por el lado del propio campo del antifranquismo, vemos cómo hay una valoración ambigua del propio atentado, en la medida en que el PC no quiere ver mermado su protagonismo central en el frente de oposición al franquismo. De hecho, el PC había renunciado a la estrategia armada casi 2 décadas antes, había apostado por la reconciliación nacional, y siempre que se pronuncia sobre el atentado lo hace con una calculada ambigüedad para dejar entrar un poco la perspectiva conspiranoica de la que les mencionaba Quique, en el sentido de que siempre le da entrada a las tesis del apoyo externo de la CIA, ¿no? Esto, a pesar de que en las propias bases del PC, durante todo este periodo, hay una clara colaboración de los sectores más revolucionarios avanzados del PC con ETA, sobre todo desde el proceso de Burgos, ¿no? Desde los años 70, digamos, es muy conocida esta colaboración del matrimonio de Alfonso Sastre y Eva Forest, pero también no solo son ellos, sino hay una amplia base del PC que está dentro de prestar apoyo a estos grupos que intentan radicalizar la oposición al franquismo con estrategias armadas. Una de las cosas que destaca Pablo de la memoria de Sartorius, abogado presente en el proceso 1001 de los encausados de comisiones obreras, que plantea cómo esto puso en riesgo a los propios condenados, ¿no? Y que en ese sentido también sirve en estas memorias relativamente recientes como bueno, forma parte de esa condena de este atentado, ¿no? Sin embargo, en un libro de Javier Pucel comenta cómo los propios encausados del proceso 1001 celebraron silenciosamente, fumándose un puro en pijama en la cárcel, el propio atentado, ¿no? Es decir, que estamos en esa situación un poco, digamos, de
de valoraciones que sin lugar a duda fue un momento, una coyuntura muy compleja, de mucha incertidumbre, en la que digamos, el miedo en Madrid convivió con esta alegría que la leyenda urbana plantea de estas celebraciones reiteradas y entusiastas, ¿no? El viraje interpretativo que coloca este suceso como innecesario se empieza a producir en los años 80 y procede de las contribuciones que da sobre todo la sociología y la ciencia política, que irán, digamos, influyendo en la historiografía, que irá dándole miga histórica a estas tesis, que las ha mencionado antes Marina, que son básicamente, digamos, que la clase política franquista ya se hallaba desunida y debilitada, y que de hecho esto tenía que ver por lo alejada que estaba de esa sociedad que se había visto modernizada con esas décadas de desarrollismo, y que, bueno, digamos, estos son los motores, ¿no? Esta debilidad de la clase franquista y esta modernización que había vivido la sociedad española son los dos grandes motores del cambio que se asumen en el campo académico como claves del cambio político. Incluso, digamos, ahí ya se empieza a manejar una hipótesis en la que Carrero, de haber sobrevivido o de no haber sufrido este atentado, era una persona muy obediente a la que se hubiese plegado a la voluntad del rey, al que tenía que digamos, le debía obediencia como jefe del Estado. Esto se basa en un comentario que hace Villalonga, en el que el rey considera que Carrero Blanco le hubiese ofrecido la dimisión directamente, ¿no? Nosotros creemos, compartimos con la argumentación de Pablo, de que evidentemente esto es un ejercicio de imaginación histórica que no necesariamente se tendría que haber cumplido en la realidad si Carrero Blanco hubiese estado unos cuantos años más como en la presidencia del gobierno. Hay datos también dentro de la propia historiografía y en las ciencias sociales para revisar esta tesis, en la medida en que la clase política franquista no estaba ni tan desunida ni tan debilitada en ese momento. Empieza a estarlo, en todo caso, con la desaparición de Carrero Blanco, que sin lugar a duda era líder y árbitro de las distintas familias que componían esta clase dictatorial, que tenían varios planes para hacer avanzar el régimen dentro de una democracia orgánica a la española, como cabalmente ha demostrado el historiador Fernán Gallego en los mitos de la transición. Con el liderazgo de Carrero, las familias franquistas tranquilamente podrían haber mantenido un proyecto de ayornamiento del régimen como venía planteando Fraga y Iribarne, ¿no? La segunda tesis, a revisar esa pretendida modernización de la sociedad española por el desarrollismo, sin lugar a duda había afectado sobre todo a las pautas de consumo, a las modas de la sociedad española, pero que claramente desde el punto de vista político seguía estando bajo una influencia política y cultural de un régimen marcadamente antipolítico, que seguían utilizando este miedo a significarse políticamente que se arrastraba desde la posguerra, y era, si podemos llamar ciudadanía
lo que teníamos en aquel momento, claramente una ciudadanía como describe el propio Santos Juliá, con una peculiar predilección por la paz y el orden, marcada por unos rasgos de cultura política de desconfianza y cinismo muy altos en la, digamos, posibilidad de incorporarse a la política. En este sentido, toda esta tesis de la modernización de la sociedad española, en buena medida consideramos que está sobrevalorada y en cierta perspectiva desmedida, porque realmente los instrumentos para medir su alcance y orientación no están tan claros que hayan sido los adecuados y que hayan funcionado en un contexto dictatorial, ¿no? Entonces, por lo tanto, presuponer que la orientación de esa sociedad iba a ser necesariamente prodemocrática estaría por ver y forma parte de la propia ideología de la transición, ¿no? En ese sentido, perfectamente esa sociedad podría haber apoyado y haber mostrado su aquiescencia a los proyectos neofranquistas que pudiese configurar esa clase dictatorial. Yo creo que con la revisión de estas dos tesis ayudan un poco a desvelar esta naturaleza conservadora de la ideología de la transición, destinada sobre todo a iluminar ese acuerdo elitista, en buena medida y de manera engañosa calificado como pacífico, responsable para traernos la democracia, y al mismo tiempo busca escamotear como factor explicativo de la propia transición la lucha antifranquista, en buena medida bajo un manto de violencia innecesaria, desordenada y sobre todo sin capacidad de tumbar al régimen, ¿no? En este sentido, digamos, sustraer el atentado de Carrero como un momento clave de la lucha antifranquista dentro de esta elusiva narrativa negadora se convierte en el epicentro argumental de este relato hegemónico, cuando en realidad sabemos, hay información lo suficientemente consolidada como para entender que este atentado significó un poderoso impulso a la movilización antifranquista, que de hecho abre un ciclo de movilizaciones entre el año 74 y 79 que tiene cotas históricas, y que al mismo tiempo la pérdida de este liderazgo de arbitraje coordinado dentro de las familias del régimen es el que desata las tensiones del bloque franquista, que les va a abrir la posibilidad de un creciente acercamiento entre los sectores más reformistas del régimen y los sectores más moderados de la oposición, para encontrar esta salida negociada en la que digamos, va a ser el núcleo del relato oficial. Aquí nos encontramos con una trampa argumental en la que de nuevo hay como ha vuelto a suceder después con el discurrir del tiempo, incluso ahora con las batallas de la memoria actuales, donde se remozan un poco las tesis franquistas mantenidas hasta el momento en relación un poco al pasado más reciente, en el que en buena medida se equiparan la violencia de los dos extremos, ¿no? Digamos, igualando tanto los niveles de la violencia como las responsabilidades, y que en última instancia pues nos pone en la situación de equiparar el fascismo al antifascismo, ¿no? En esta doble dinámica
vemos cómo la mayoría de los estudios sucumben a una estrategia de desconocimiento moral, sitúan este acontecimiento como un problema moral en el que nos van a dar una interpretación un tanto infantilizadora de la historia, y que en ese sentido pues nos encontraríamos con el contrafáctico de qué hubiese sucedido si Carrero Blanco hubiera continuado en la jefatura del gobierno del Estado, ¿no? Yo creo que es cabal pensar que se hubiese ampliado la estrategia represiva que ya se había activado, no podemos olvidarnos, del proceso de Burgos a principios de los años 70, se hubiese activado la movilización conservadora de los apoyos del régimen, que contaba con enormes palancas para poderla hacer exitosa, y que al mismo tiempo en esta creciente confrontación también la propuesta de ruptura hubiese conseguido más adeptos y en el medio plazo también más fuerza. En ese sentido, pues la violencia y el conflicto podría haber sido mucho mayor en un contexto de continuidad de Carrero. Ahí un poco nos atrevemos a plantear que la muerte de Carrero ahorró muchos muertos, tanto de arriba como de abajo, ¿no? Posiblemente mucho más de abajo, ¿no? Y que desde ese punto de vista la muerte de Carrero fue una muerte altamente selectiva, eficiente, y que en ese sentido es un factor clave en la experiencia de una transición afortunada. Es significativo que esta propuesta de modernización del franquismo que pudiera haber traído la presencia de Carrero nos forzaría un poco a pensar esta relación un tanto compleja y azarosa entre violencia, construcción de ciudadanía y cambio político. Una de las cuestiones también muy interesantes que encuentra Pablo es un texto de Paddy Woodward que directamente investigando el atentado de Carrero plantea lo que consideramos una reclasificación radical de esta muerte, en la medida en que dice que Carrero no era evidentemente un civil inocente, sino que era un alto responsable del régimen, clave en la dictadura, y que esta investigadora lo equipara con la violencia de la resistencia francesa contra los nazis, ¿no? Es muy interesante ver que este artículo no es manejado en la bibliografía académica, no ha sido contestado por nadie en España, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que tenemos una serie de muestras, ¿no? A nivel internacional, un poco de cómo fue así percibido en la época, ¿no? Contabas de aquello de, ¿no? Sí, que había habido un... Sí, no, como valor de algunos apuntes así un poco transversal respecto de la organización de la sesión, porque de la misma forma que me hubiera podido encontrar en la audiencia hoy, y que me hubiera preguntado Marina
mejorar mi memoria de Carrero Blanco, de cómo fue, del atentado. Como francés, no hace, este acontecimiento no hace parte de la memoria colectiva de mi país, en teoría, y por lo tanto no hace parte de mi memoria, pero sí como investigador sobre España, sí lo volvió a hacer. Mi toma de conciencia de conocimiento del atentado de Carrero Blanco más o menos ocurre en 2010-2011. O sea, ya conocía cosas, pero investigando sobre el caso de los GAL, me encontré con un artículo de una revista francesa que se llama Express, que tampoco se la puede tachar de revolucionaria ni tampoco de izquierda, donde resumiendo el caso de los GAL, planteaban el contexto de enfrentamiento diplomático entre Francia y España para la lucha anti-ETA, y justamente en el 81 tenemos una declaración, o sea, para ilustrar un poco la oposición de Francia a dejar a permitir la extradición de los etarras que estaban refugiados en el País Vasco francés. El ministro del Interior francés, Gaston Defferre, del 81, o sea, que es el ministro del primer gobierno socialista de Mitterrand, declaró, o sea, comparó explícitamente a ETA con la resistencia antinazi. O sea, seguramente Gaston Defferre al decir esto tenía otros motivos que su convicción para la resistencia antinazi, pero bueno, ahí queda la declaración. Y también tenemos a otro ministro del gobierno francés, Robert Badinter, como ministro de Justicia, que se enorgullecía de haber defendido a Miquel Goicoechea en Lordiaga en el 79 para evitar su extradición a España. Y entonces ahí estamos, bueno, es una forma de ilustrar una visión exterior desde un país donde sí se ha reconocido, o sea, gran parte ha reconocido el pasado, la memoria, la herencia de la resistencia antifascista en Francia, que tampoco tiene valor de decir quién lo hizo mejor con su memoria antifascista, porque Francia tiene muchos problemas de memoria también, sin solución, pero sí, y al mismo tiempo, en estos momentos en que alguien se interesa por un tema, siempre la actualidad viene a dar otros datos, así es la casualidad. En febrero de este año se festejaron fue el 70 aniversario del fusilamiento de 23, que al final fueron 23, pero 22 fusilados de francotiradores partisanos franceses, que en mayor parte provenían de una rama de la organización de los FTP, francotiradores partisanos, de una rama que se llama MOI, que era mano de obra inmigrada, que era una rama del PC en Francia que servía para formar e integrar dentro de su organización a la mayor parte de los extranjeros que llegaban en Francia, muchos extranjeros que provienen de países del este, que estaban huyendo de los judíos, que estaban huyendo las leyes antisemitas, y integrados también por españoles refugiados en Francia. Y entonces en febrero de este mes eran los 70 años de su fusilamiento en febrero de 44, algunos meses antes de la liberación de Francia, y esto permite ver la diferencia que puede haber en el reconocimiento de una resistencia antifascista, y también para comparar con lo que hablábamos de la canción de Carrero Boló, que más bien tiene valor de humor cómico para recordar el acontecimiento. En este caso de los fusilamientos, en el 55 se puso una placa en una calle en París, que la calle lleva también el nombre de
del grupo Manoukian, que Manoukian era un armenio inmigrado a Francia durante la ocupación alemana, nazi en Francia, y que hizo parte de este grupo de los francotiradores partisanos y que hizo parte de los fusilados. Y Manoukian en la cárcel, cuando ya sabía que lo iban a fusilar, escribió una carta a su mujer, Méliné, y Luis Aragón, ya en el gobierno en el 55, hizo un poema integrando fragmentos de esta carta, y Leó Ferré, no sé si le sonará a algunos, que tenía la costumbre de utilizar poemas y de ponerlos en canción, hizo una canción con este poema. Y ahí vemos la diferencia ahí de la reutilización de la memoria en un país, en Francia, donde sí esta memoria está reconocida y también dio lugar también al mito de toda la Francia fue resistente, que al final no lo fue, que tampoco toda la Francia colaboró, que hubo mucha gente que al final aguantó lo que pasaba. Pero sí tenemos ahí una canción que es una canción extracto de una carta, extracto de un poema, y que pasa a la posteridad, que todavía hoy se conmemora, y justamente coincidía con la retransmisión de un documental que no sé si existirá con subtítulos españoles, espero, que se llama Terroristas Jubilados, donde el director del documental, Mosco, iba a ver a los sobrevivientes de este grupo de los francotiradores partisanos de inmigrantes, y que más o menos le servía para reconstruir ese relato, esa historia de los inmigrantes que habían luchado en Francia contra los nazis, y entonces esto parece un poco una especie de apunte ahí general y una visión de fuera. Bueno, yo solo quería apuntar una serie de cosas que, sobre todo con ánimo de provocar y de que sirva para que nosotros también toméis la palabra cuando nosotros terminemos de hablar. Y es que a la hora de ponernos a trabajar sobre el atentado de Carrero Blanco, estábamos siempre, muchos de nosotros, en una tensión entre si podemos decir que eso es un tiranicidio o si es una acción de terrorismo, qué diferencia hay. Y claro, eso nos obligaba a pensar mucho en los últimos años. En primer lugar, a hacer varias precisiones, porque claro, la ETA que nosotros hemos conocido se parece poco a la ETA de los años 70. La idea que tenemos del conflicto armado en Madrid es bien diferente que la que se tiene en Euskadi. Las fuerzas políticas que operaban en los años 70 tampoco se parecen. Y entonces, claro, ahí en donde nos situamos, como unos investigadores como nosotros, por ejemplo yo que tengo 24 años, nos ponemos a pensar una cosa que podemos entender como que es un acontecimiento, o dicho en jerga mucho más académica, un cronotopo, es decir, un lugar, un tiempo que a pesar de que ha suspendido, vuelve y vuelve y vuelve, y nunca se ha creado un relato que haya cerrado la historia, sino que, ¿por qué estamos aquí hoy, a día 3 de marzo de 2014, volviendo a eso de Carrero Blanco? Pues porque todavía no hemos conseguido cerrar este relato. Y es importante que si queremos pensar desde todas las posibilidades, de todos los ángulos, este acontecimiento, le otorguemos a cada actor un peso más o menos justo. Obviamente no podemos evitar nuestras preferencias, el lugar de partida, etc. Pero quisiera leer uno de los comunicados que saca ETA, una parte, un fragmento nada más, en el año 73. Viene a decir, en una parte dice: Luis Carrero Blanco, un hombre duro, violento en sus planteamientos represivos, constituía la pieza clave garantizadora de la continuidad y la estabilidad del sistema franquista. Es seguro
que sin él las tensiones en el seno del poder entre las diferentes tendencias adictas al régimen fascista del general Franco, Opus Dei, Falange, etc., se agudizarán peligrosamente. Yo, en este comunicado de Euskaditas Batasuna en el año 73, más bien encuentro una acción para terminar con un jefe del Estado más que una acción terrorista. No quisiera jugar con una palabra como la de terrorismo, que atañe muchas emociones, pero sin embargo es necesario que para operarle políticamente tengamos definiciones de las cosas. Y yo entiendo que terrorismo, toda acción terrorista, tiene como fin crear, sembrar un miedo entre una población. Y aquí, precisamente, y lo dice a lo largo del propio libro de Operación Ogro y posteriormente Cebrián, que el propio Cebrián dice que es un tiranicidio, no veo una acción de querer dar miedo a la población, sino más bien intento de estabilizar un sistema y hacer que el franquismo cayera contra antes. Cerrar también diciendo que es importante de cerrar esta sección que para poder pensar esta parte de la historia, nosotros como investigadores hemos buscado toda la literatura posible sobre ETA y sobre su formación política. Hemos encontrado muy poco. Nos hemos tenido que ir a literatura de otros países, por ejemplo, italiana, inglesa, alemana. Tuvieron que ser unos investigadores, por Dios, alemanes quienes vinieran a Madrid a hablarnos de una cosa que nosotros ya casi pues como que la teníamos de vez en cuando permanente, pero eran ellos los que venían a hablarnos de esto. Y tenemos que leer libros italianos, escuchar a conferenciantes alemanes para que nos hablen de nuestra historia, y mientras tanto nosotros solo lo podemos callar y asentir muchas veces, porque o bien no nos han dejado pensarlo o bien no hemos querido, ¿no? Yo en ese sentido, pues plantear un poco tres cuestiones ahora para abrir el turno de debate con vosotros y vosotros, y que en última instancia tiene que ver con digamos, el objetivo que nosotros nos planteamos en el marco del seminario de cartografías de culturas radicales y en buena medida también en la propia organización de este curso, que no deja de ser otro que la construcción de un relato alternativo, y para lo cual Pablo nos planteaba una pregunta en el texto también en forma de contrafactual, de qué hubiera pasado con nuestra manera de comprender el proceso de la transición si el atentado contra Carrero Blanco hubiera ocupado un lugar distinto en esa narrativa. Yo una primera consideración que hay que tener al respecto es que muy posiblemente hubiésemos templado un poquito más una lectura bastante triunfalista, en buena medida que nos ha dejado presos de nuestra propia estrategia de propaganda exitosa, en el que esas negociaciones prudentes y los consensos responsables de esas élites de la transición, que tanto han ensalzado en sí mismo el elitismo, ¿no? Que dejaba a un pueblo como mero espectador de lo que habían acordado estas élites, ¿no? En ese sentido, pues pensar sobre las consecuencias negativas de este relato, en la medida en que, digamos, cómo esto ha dado una continuidad gravosa para nuestra cultura democrática, esta perspectiva elitista que tanto nos ha dificultado a la ciudadanía ser capaces de una mayor fiscalización de estas élites políticas, y que en última instancia nos remite a preguntarnos en esas conexiones entre esa cultura de la impunidad que tenía el franquismo con nuestra actual cultura de la impunidad, que sigue lamentablemente vigente, ¿no? En ese sentido, pues el juancarlismo creo que ha sido una ideología de la transición que nos ha digamos, ofrecido un conformismo pragmático hacia el status quo, a pesar de ser, desde el punto de vista del pensamiento crítico, insostenible, y que todavía mantiene sus bazas de poder institucional después de 30 años, en la que el acomodo elitista, tanto de izquierda como de derecha, del espectro político, lo seguimos en buena medida sufriendo como parte de una parálisis política, ¿no? Una segunda cuestión a tener un poco en cuenta también es cómo este conservadurismo, que también nos remite un poco a cómo esto se ha podido producir, es este conservadurismo intelectual y la manera en la que se ha reproducido
y pensar en la precaria democratización que han tenido importantes espacios de la reproducción cultural, entre ellos medios de comunicación y, por supuesto, universidades como productoras de conocimiento, ¿no? En ese sentido, nos tendríamos que poner a pensar por qué no hemos tenido un polo de liderazgo intelectual crítico que nos hubiese ayudado a tener una cultura política más problematizadora, menos dócil y menos pasiva a la hora de comprender y abordar el conflicto social, ¿no? Esta es una cuestión que nos remite un poco a toda lo que son las reproducciones, esas arenas culturales de los sistemas educativos, de las políticas culturales, de las industrias culturales que ahora veíamos, los programas de investigación que manejamos en las universidades, y en este sentido, pues bueno, nos tenemos que preguntar por qué la izquierda tuvo un protagonismo con un perfil tan bajo en esta tarea de promover un pensamiento crítico. Y en ese sentido, pues tenemos que ser conscientes de los mecanismos de cooptación estructural que se configuraron en la propia transición y que siguen todavía vigentes. Un tercer punto que emerge un poco de esta mirada estrábica a la que he aludido en mi doble condición de argeniol, mitad argentino, mitad español, que me hace tener una mirada sobre América Latina y lo que allí sucede, que no deja de hacerme pensar en nuestra realidad nacional. Vemos que allí la reflexión intelectual ha tenido un recorrido muchísimo mayor. En este momento también en estas cosas un tanto relativamente casuales, buscando un poco documentación e investigación, en una de las redes de investigación más importantes que tenemos en la región, que se llama Claxo, la red de Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que agrupa a los centros de investigación de pensamiento crítico de todos los países de la región. Acaban de sacar un libro, un tremendo libro de una reciente doctora, que se llama La política armada y las armas de la política, que analiza un poco toda la revolución, toda la ola revolucionaria entre los años 50 y 70, y uno de los, digamos, yo creo que teóricos más potentes que tenemos en el campo de la sociología histórica, Waldo Ansaldi, plantea una pregunta en el prólogo que le hace a este libro que me parece muy importante desde el punto de vista de hacernos pensar, y él está hablando de la realidad latinoamericana, que ya digo que nos saca varios cuerpos de ventaja en términos de reflexión crítica, en la que, digamos, se posiciona frente a la investigación hegemónica que ha estado trabajando la violencia, planteándolo como está teñida toda de una condena moral, en el que se renuncia a estudiar, entre otras cosas, y vincularla a el uso de la violencia que hacen las clases dominantes en su propio beneficio, ¿no? Yo creo que evidentemente esto es una cuestión fundamental y clave, porque, como el propio Ansaldi dice, se habla mucho de violencia, pero poca gente piensa en ella. Y se refiere a una idea, una frase de Mark Locke en su Apología para la Historia, en la que dice, sentencia en buena medida, que la historia tiene la necesidad de unir el estudio de los muertos con el estudio de los vivos. En ese sentido, pues reclama revisar las tesis que asientan la creencia de la violencia de estas organizaciones armadas como las responsables de una patología que nos llevó a un escenario de violencia generalizada y en aquel continente al quiebre de las democracias frágiles de los años 50 y 60, y que obviamente en sus consideraciones están muy lejos de la realidad. Desde ese punto de vista, un poco toda la teorización que viene del pensamiento crítico más consolidada e incluso reconocida hasta por los
intelectuales más o menos liberales serios, que es la aportación de buena parte de teóricos de la sociología histórica, como el recientemente fallecido, bueno, perdón, es el Charles Tilly, ¿no? Como en última instancia toda la reflexión sobre la configuración de los estados modernos se basa en la capacidad política de concentrar coerción y capital, ¿no? Y cómo dentro de esa dinámica de configuración del estado moderno el litigio confrontativo de los movimientos sociales, de los subalternos, es el que va configurando en todo caso históricamente como actores democratizadores distintos tipos de relaciones institucionales que permiten emerger contextos de mayor o menor democracia. En última instancia, el pensamiento social, duro nos plantea que la violencia es consustancial al orden social. En última instancia, todos los actos de violencia son coercitivos, aunque no toda coerción es violencia. Evidentemente, esto, como bien decía Weber, esto lo define el propio Estado y sus parámetros de dominación y explotación en permanente lucha en su reformulación por los proyectos de generar un orden social. Ansaldi también insistía en cómo esta mirada funcionalista, estructural funcionalista de la modernización política siempre había exteriorizado la violencia, ¿no? Es decir, cómo esta violencia la traen agentes externos, en buena medida considerados patógenos, en el caso latinoamericano, la influencia de la URSS o Cuba, y en nuestro caso, clarísimamente, era aquel famoso complot judeo-masónico marxista internacional, ¿no? Evidentemente, pues está la necesidad de restituirnos una mirada más compleja en torno a estas perspectivas endógenas y estas articulaciones externas en la construcción del orden social, y que en buena medida nos remiten a tener que pensar de nuevo la dinámica del imperialismo, una categoría que hemos desechado en la vida política de las naciones. Fingir olvidar esta violencia de las clases dominantes en buena medida nos hace considerarla legítima, ¿no? Yo creo que en este momento, el nuevo contexto mundial ha hecho que se estén cayendo muchas de las telones que ocultaban toda una serie de realidades profundas de la vida internacional. Yo creo que el caso Snowden o Julian Assange con el caso Wikileaks, o ahora Barrett Brown, el periodista encarcelado por estar investigando las conexiones entre las políticas de seguridad del Departamento del Estado con las empresas de seguridad privada para el control del conflicto social, son cuestiones que nos tienen que volver a forzar a hacer esta reflexión. Y para terminar, un poco dejar también claro que aquí no, digamos, en este marco de interpretación y de renovar un poco el relato, no es que estemos haciendo una apuesta, evidentemente, ni por la violencia ni por la lucha armada per se, sino para comprender la complejidad en la que se desarrolla pues las resistencias de los de abajo, y apostar por lo que podemos considerar en términos de un gran programa de cultura de los derechos humanos, ¿no? En ese sentido, me parece muy importante apuntar cómo, en el caso, por ejemplo, argentino, buena parte de los intelectuales que participaron en las guerrillas de los años 70, que realizan incluso dentro de los movimientos revolucionarios en aquellos años su propia crítica política a su propia estrategia armada, pero no moral, es decir, es una estrategia política, una crítica política
van a surgir y son los formuladores de los propios conceptos proteicos como Estado terrorista y genocida, como imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y la justicia universal, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que esto es un tema clave para pensar dónde tenemos que ubicar la racionalidad del nuevo orden que estamos construyendo en el marco de la globalización. Abrimos. Sí. Luego, para el final, tenemos reservada una sorpresa, así que si estáis pensando en ir, los objetivos que tenemos algo preparado. Sí, se oye, sí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que puntualizar varias cosas y sobre todo los círculos concéntricos que se plantean en la política y en ese momento. ¿Más cerca? Por un lado está la parte estratégica, donde Carrero Blanco había firmado documentos de negarse a entrar en la OTAN y estaba desarrollando la bomba atómica española, ya estaba enriqueciendo uranio, por eso quedó contaminada terriblemente la ciudad universitaria. Es decir, nadie sabía por qué había habido tanto trajín ahí, y es porque este señor se había puesto a desarrollar la bomba atómica y a negarse a entrar en la OTAN. Acordémonos que el 23F lo volteó a Suárez, que no había entrado en la OTAN, y Calvo Sotelo fue el que nos llevó a la OTAN. Va a decir que probablemente esto coincide con que fue la CIA. Es decir, que el brazo largo de la CIA le dio el viento de cola a los muchachos de ETA, como pasó muchas veces en Latinoamérica. Esto coincide también con el tema que plantea Pablo León, porque realmente la desaparición del hecho social benefició tanto a la estética americana como a la estética de los señores que heredaron esta historia. Y hay muchos elementos, primero la desaparición del sumario judicial de Carrero Blanco durante muchos años, la huida la retirada a Francia del comando, mientras hubo detenciones masivas de todo tipo y color, el trabajo durante 8 meses y medio a pocos metros de la embajada americana que recibió a Kissinger el mismo día del atentado, que tiene medios de escucha sofisticados, donde se estuvo excavando un túnel larguísimo. Y una cosa muy sospechosa es que el portero de la casa era un policía y nunca fue interrogado. Todo esto está en internet. Y sobre todo, sí, pero es interesante, están los telegramas de Ted Todman, que era el embajador americano en esa época, donde fueron desclasificados. Es muy interesante leerlos porque dice exactamente lo que pensaban los americanos de Carrero Blanco. Yo creo que es interesante toda esta información para ver cómo desaparece esto. Voy a ser conciso en la medida de lo posible. Lo intentaré. 3 comentarios, sobre todo para la gente que no vivía en la época de Carrero Blanco. 1. La situación internacional, que me parece muy importante, que está ocurriendo en estos años, 1973, golpe de Estado en Chile, Vernon Waters, que es el embajador, y este hombre, director de la CIA. Una cuestión importante. Otra cuestión importante, en Portugal, la reducción de los claveles que le hacen los movimientos de las Fuerzas Armadas. Otro punto de vista, la centralidad de la oposición o de los movimientos anti eran de los trabajadores. Huelgas súper importantes en multinacionales, Francia, Alemania, en Bélgica, el movimiento obrero de los mineros, en el Reino Unido. Y luego, una cuestión que me parece importante, yo creo que sí que los americanos Richard Nixon, Kissinger y Vernon Waters
presionaron a Franco, porque si recordamos, Franco era el jefe del gobierno y después de, parece ser, de las presiones de los americanos, nombran a Luis Carrero Blanco. Una cuestión un poco para... Bueno, documentación sobre Carrero Blanco. Hay un libro que a mí me parece bastante interesante, que sí aparece numerosas veces, que es Mis conversaciones con Franco, de Franco Arauco, el cuñado, en el que sí que aparece comentarios sobre cómo era Carrero Blanco. Eso es una cuestión, termino la primera parte. Segunda parte, un poco has comentado los acontecimientos de Vitoria, fueron en 1976, yo recuerdo. 38 años, el asesinato de 5 trabajadores en el barrio de Zumárraga, Zaramaga, en la iglesia de San Francisco. Y luego la tercera cuestión, como consecuencia del asesinato de Carrero Blanco, 1974, y hoy sí que se cumple el 40 aniversario, Salvador Pusantis es asesinado, garrote vil, junto al polaco Heinz Szew, que muere en Tarragona. Y un poco, sí que os quería hacer algunos comentarios porque me parecen importantes sobre el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación. ¿Vale? El MIL surge del movimiento que hay en Barcelona, súper importante, de huelgas generales y de las críticas que se están haciendo a comisiones obreras y al PC como único referente de la lucha antifranquista. Entonces el MIL surge como un grupo revolucionario que surge en 1972 y firma el manifiesto de disolución en 1973. Esta gente se cree que tomando las armas va a hacer la revolución. Es decir, esta gente ya no es antifranquista, sino que es anticapitalista. Entonces, un grupo de 15 personas creen que con la lucha armada van a hacer la revolución. Hacen una crítica importante a lo que es el Partido Comunista, son consejistas, anarquistas, con una crítica importante a la CNT, porque ha participado en 1936 en un gobierno burgués, y esta gente se radicaliza, hace expropiaciones en los bancos para dar dinero a los huelguistas, sobre todo a la Harry Walker, que hacen carburadores, hacen un mes de una huelga salvaje importante. Luego expropian imprentas para hacer material, sobre todo de críticos consejistas y un poco de crítica en general al movimiento obrero de ese momento. Y bueno, después de disolverse en 1974 van cayendo todos. El ideólogo es Oriol Sungranyes, que muere tras la fuga de Segovia, con gente de la LCR. También es importante ver que ya no es hegemónico el PC, sino que surge LCR, trotskistas, gente que de acción directa. Esta gente tiene conexiones con la gente francesa de acción directa, y dos pequeñas cositas importantes un poco. Hay un libro que es El MIL, de la editorial Vivus, y luego hay un documental de una mujer suiza que es una familia con historia, sobre la vida un poco de los hermanos Oriol Sungranyes, que participan casi todos en el MIL, y bueno, algunos mueren, etc. Nada más, gracias. Hay que tener en cuenta esto, que en la época sentíamos verdadero pavor por el personaje. El Carrero Blanco era el creador del top, y cantidad de estudiantes, obreros y demás pasaban por las cárceles y eran torturados.
Hoy en día hay en la querella muchos de los torturados de la época que denuncian a aquello que permitía Carrero Blanco. Carrero Blanco, esa figura idílica que hemos visto en la película, en el trozo de película, no era real, era un personaje de mucho peso. Se veía, era el hombre fuerte del régimen. Franco realmente ya estaba gaga. Cuando hemos visto un poco el gesto del discurso de Franco, no es que fuera un discurso de reafirmar lo que dice, sino que era el Parkinson que estaba sufriendo. Los montajes de discursos que se daban en la tele, sobre todo en Navidad, es una costumbre. Se hacía en veces haciendo montajes y cortando constantemente porque era incapaz de mantener un discurso seguido. Fue realmente la persona represora y no le quería a nadie. Tanto es así que en su pueblo natal de Santoña, en Cantabria, tenía un pequeño monumento con su cabeza representativa en vida. Lo extraordinario es que eso no existe y ahora hay todo un monumento que es como el anfiteatro que estamos viendo. Con un concejal de la extrema derecha. Después, los niños terribles, les enfants terribles de la época, fascistas, que accionaban, eran los guerrilleros de Cristo Rey, que los mimaban, los chicos de Blas Piñar, que los mimaban y incluso protegía. La época, digamos, en el atentado de Carrero Blanco hay muchas interrogantes. Es cierto, el día anterior Kissinger se marchó un poco precipitadamente y qué extraño que la embajada de Estados Unidos estaba protegida ese día del atentado. Hay que tener en cuenta que también en esas fechas había un gobierno corrupto, estaba lo de Matesa, había cantidad de cosas, o sea que realmente rodeaba al personaje. Era la decadencia. Puede ser que el personaje al saltar por los aires fuera el final, la decadencia de un régimen, pero tenemos todavía los coletazos, los hijos de... Bueno, yo intento ser muy breve. Vamos a ver, hay unas cuantas cosas. Una es que efectivamente en la época había miedo, había mucho miedo. Pero también es verdad que hay un sistema ideológico que existe ahora y que entonces no existía. Como si dijéramos éramos más brutos. Es decir, se ha trabajado tanto ideológicamente con el asunto de la no violencia, violentos, no violentos, lo importante es no ser violento, que nos hemos vuelto todos blandiglup, ¿eh? Y aquí nos extraña que cualquiera le hagan un arañazo, ¿eh? Y cuando resulta que luego el espectáculo que se desarrolla ante nuestros ojos es a sangre y fuego, ¿eh? Entonces esa especie de enajenación mental no había prosperado tanto en aquel entonces, y este tipo se merecía saltar por los aires y además no estaba mal visto socialmente que tú lo dijeras, cosa que ahora sí. Entonces yo pienso que esto enlaza, porque no es el problema de cómo se ha construido solo la memoria de la transición, sino cómo enlaza con nuestra realidad política, incluso legislativa, de ahora. Yo pienso que todo lo que ha significado legislativamente la lucha contra el terrorismo, ahora me refiero, es decir, la ley de partidos y todas estas limitaciones a la democracia que se han hecho con esa excusa, tienen mucho que ver con el asunto de la violencia, no violencia, ¿eh? Entonces,
para, digamos, el asunto de saber ahora lo que nos traemos entre manos, a mí me parece muy importante saber que lo de Carrero fue un tiranicidio y que en las bases mismas que fundan el pensamiento democrático está el derecho a la muerte del tirano. Porque si el pueblo no tiene derecho a matar al tirano, entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, entonces, eso se ha perdido, ese rastro se ha perdido completamente, hasta el punto, os voy a decir, en 1970, como sabéis todos, supongo, tuvo lugar un juicio contra un grupo de etarras, el juicio de Burgos, famoso, a los que se acusaba de haber matado a Melitón Manzanas. Melitón Manzanas era un torturador que estaba por allí en el País Vasco destinado haciendo sus funciones. Cuando murió Melitón Manzanas, en general en la izquierda a nadie le pareció mal, le pareció bastante bien que muriera Melitón Manzanas. Bueno, es más, cuando se produce el juicio de Burgos en los años 70 hay mucha movilización en las calles, hay mucha oposición en la universidad al juicio de Burgos. Bueno, pues en estos años de lucha contra el terrorismo y de cambio legislativo os diré que Melitón Manzanas ha pasado a ser una víctima del terrorismo, con todos sus derechos como víctima. Entonces, os quiero decir que el asunto este de haber olvidado lo de Carrero tiene que ver con haber borrado la raya. Bueno. Muy bien. Factor externo, ¿vale? No, simplemente como una mínima reflexión también a modo de contrafactual, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué hubiese pasado? Pero me parece que es muy importante rescatar, digamos, que no lo importante de la perspectiva en la que estamos abordando este tema no es tanto si en qué medida pudo estar los servicios de inteligencia detrás del atentado o no, sino el significado histórico del atentado, ¿vale? Eso es lo fundamental, ¿no? Ahora bien, si pudiésemos empezar a tirar un poquito de estos hilos y decir, vale, contrafactual, y si también estuvo la CIA, ¿qué? ¿Qué significa desde el punto de vista de nuestra narrativa? Y ojo, vamos a ver, Joan Garcés, El Soberanos Intervenidos, un libro fundamental, desconocido en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿vale? Es decir, un libro fundamental en la reflexión sobre las estructuras de dependencia del Estado español en el plano internacional, que no se lee en el Departamento de Relaciones Internacionales, ¿no? Para nada, no se toca. Plantea, entre otras cosas, que que está probada el pago a muchos generales franquistas para que no entrasen en la Segunda Guerra Mundial. Me refiero que la gravitación de las grandes potencias sobre el franquismo se da desde la propia guerra civil, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que es un tema a tener en cuenta, y que evidentemente eso se alimenta de todas esas informaciones en relación a la información de cómo le llega al comando y toda una serie de cuestiones que están ahí, y hay otras que podríamos añadir en relación un poco al helicóptero que mencionó Quique, en el sentido de que, bueno, es muy llamativo que esa respuesta calmada que da el gobierno del propio Torcuato Fernández Miranda al atentado sorprende hasta la propia oposición, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones que para nada nadie ha querido investigar en la academia, ¿vale? Nos situarían frente a un escenario intelectual curioso, porque nos obligaría a pensar mucho más en un escenario, en una noción de democracia controlada, dependiente y subordinada, de manera muchísimo más clara de lo que lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo creo que además de esto matizaría muchísimo la mirada pública y social sobre los propios actos violentos, ¿vale?, que nos han pesado hasta hoy, dentro de esa lógica que en buena medida
se arrastra desde la propia interpretación franquista de la guerra civil, sobre todo después a partir de los años 60, con los 25 años de paz, donde parece que el esencialismo caimita de la cultura española nos lleva a estas locuras, ¿no? Cuando aquí, evidentemente, toda esta violencia tiene componentes de clase, dominación y explotación mundial. Es tardísimo. Bueno, queríamos, no sé si aguantáis, poner un vídeo de